en su mano alguien hizo un documental sobre Jesucristo. Muchas veces han sacado documentales Jesucristo al descubierto, por ejemplo, ¿no? Y muchos documentales de estos, según nos dicen características o situaciones que no conocíamos de Jesucristo que no vienen en la Biblia. Algunos de ellos son blasfemos, donde dicen que Jesucristo tuvo esposa, que Jesucristo realmente no murió en la cruz, que la tumba no es verdad, etcétera, etcétera. Esos documentales son muy dañinos para aquel que los cree. ¿Por qué? Porque tu fe es directamente proporcional a tu conocimiento de Dios. Eso es bien importante, y si estás tomando notas, apunta eso. Tu fe es directamente proporcional al conocimiento de tu Dios. Es decir, dice Romanos 10 que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Mientras tú vas conociendo más al Señor, entonces tu fe se va incrementando cada vez más. Entonces, si el enemigo logra distorsionar tu entendimiento de Jesús, te ha ganado la batalla y tu fe se va a ir al suelo. Eso es lo que intentan hacer cuando te están tratando de mostrar situaciones que, según ellos, son parte de la vida de Jesús. Eso es bien importante, porque si tú entiendes quién es Jesús y mientras más vas conociéndolo, más libertad tienes, más autoridad tienes, más fe tienes y puedes enfrentar los retos que vienen a tu vida de una manera victoriosa. Si no conoces a Dios, o si lo conoces muy, muy poco, siempre vas a estar viviendo en una miseria espiritual, o vas a vivir en derrota, en fracaso tras fracaso. Si estamos claros, hay muchas personas que tienen mucho tiempo en la iglesia, pero no conocen realmente a Jesús, no conocen realmente la palabra, lo que dices respecto a Dios, y sus vidas están llenas de problemas, de situaciones que los oprimen, que los preocupan, de miedos, de ansiedad o de fracasos en general. No conocen al Dios que adoran realmente. Entonces esto es bien importante, porque el trabajo constante de nuestro enemigo es torcer nuestro entendimiento de cómo es el Señor Jesús para así desviarnos de la fe. Eso es lo que Él está haciendo. A Él no le importa tanto que vengas a la iglesia o que ores o que según tú leas la Biblia. Lo que Él está tratando de hacer es distorsionar tu entendimiento de Jesús, para que así te tiene en sus garras y tu fe se va a ir al suelo. Y ahorita vamos a entender más este pensamiento. Entonces, ¿realmente conoces a Jesús? ¿Realmente conoces quién es Él? ¿Has tenido una relación con Él? ¿Has caminado con Él? ¿Has ido descubriendo cada vez más su grandeza y su majestad? Cuando yo paso por momentos difíciles en mi vida, puedo ver que cada vez es diferente. Cada vez que me enfrento a cosas difíciles, ahora las enfrento de una manera más firme y con paz en mi corazón, aún y que sea algo muy difícil. ¿Por qué? Porque conozco más al Señor a través de su palabra. Si pudiera resumirte el proceso por el cual yo pude salir de toda esa ansiedad y preocupación que vivía y el temor en que vivía, es que conozco más al Señor ahora a través de su palabra, y eso me ha dado firmeza y me ha dado fe. ¿Estamos de acuerdo? Igualmente para ti va a ser así. Entonces, si te dijera, por ejemplo, cuando piensas en el Señor, en Jesús, en Él, en su persona, ¿qué es lo que piensas? Si todavía piensas en un hombre bonachón que tiene barba, que sonríe, que tiene una túnica larga judía, si para ti este es Jesús, tú realmente no conoces a Jesús y tienes una idea distorsionada de quién es Jesús. O peor aún, si todavía piensas en Jesús en un crucifijo y que todavía está ahí en la cruz sufriendo, si tu manera de pensar en Jesús es esa, que ese es el gran engaño de la religión, hacerte ver a Jesús así, entonces no vas a poder enfrentar los retos que vienen día a día, porque estás pensando en un Jesús limitado, que estuvo así en un tiempo, pero que ya no está así. Y es bien importante que tú puedas cambiar tu manera de pensar referente a quién es Jesús. Porque en el Apocalipsis, que es lo que estamos viendo en este estudio verso a verso, en medio de la crisis en que vivía la iglesia por la persecución que había al final del primer siglo, como ya lo hemos visto, Jesús da un paso al frente y se muestra tal como Él es, y llevando a la fe de sus seguidores literal hasta los cielos. Es decir, en el momento en que se escribió el Apocalipsis, como ya lo hemos visto en los domingos pasados, la iglesia estaba pasando por una crisis muy fuerte de persecución,
donde el mismo apóstol Juan había sido arrestado y lo quisieron matar, no pudieron y lo desterraron a la isla de Patmos, que fue donde él recibió esta visión y la escribió. En ese momento la iglesia estaba siendo muy perseguida, tenía muchos problemas, había mucho desánimo. Entonces Jesucristo, en vez de mandarles un mensaje, de decirle, esfuércense, resistan, ¿sabes lo que él hace? Se muestra como él es, no como el Jesús limitado que caminó por esta tierra, como está en este momento, glorificado en todo su poder, en toda su gloria, con dominio de toda situación. Y eso vino a traer fe a los corazones de las personas que estaban en el circo romano, que estaban siendo perseguidos, que estaban siendo asesinados, que estaban siendo quemados o lanzados a los leones. Vino a traerles una fe heroica al entender quién es Jesucristo, quién es Él. Y eso mismo que pasó en el primer siglo, cuando se llegó el Apocalipsis, es lo que el Señor quiere hacer hoy en nuestros días, en tu corazón y en mi corazón, cuando podemos sumergirnos verso a verso en este libro, en esta profecía, y entender realmente quién es Jesús, para que cuando tú pases por momentos de persecución o de dificultad o de temor o de amenazas, tu fe sea una fe heroica que puede prevalecer ante esos retos y seguir victorioso y caminando firme a pesar de la situación que estés viviendo, en tu matrimonio, con tu familia, en tu trabajo, contigo mismo, etc. Esa es la intención del Apocalipsis y es lo que hoy vamos a ver. El día de hoy, qué bueno que viniste. Si yo pudiera elegir una enseñanza favorita, que no puedo elegir una favorita de la Biblia, pero sería esta. Porque en esta enseñanza del día de hoy es donde Jesucristo se va a mostrar tal y como Él es en este momento. Y eso va a quitar todas las telarañas que tenemos en nuestra mente respecto a Él. Y más si fuimos religiosos donde adorábamos imágenes o vimos películas donde veíamos a Jesús y eso dañó nuestro entendimiento, nuestra percepción de Jesús, y eso se traduce en vivir en derrota todos los días o tratar de yo vivir mi propia vida y solucionar mis problemas. Eso nos ha dañado, pero hoy en este día, cuando salgas por esa puerta, estoy seguro que tu percepción de Jesús va a cambiar totalmente, y eso va a cambiar totalmente tu manera de vivir y tu manera de enfrentar los retos de esta tierra y la muerte y la eternidad, porque vas a conocer quién es Jesús realmente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en Juan 17:5 claramente vemos esas tres etapas que pasó el Señor. Él está aquí en esta tierra y él ora al Padre y dice estas palabras: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Trata de identificar en este versículo las tres etapas por las que pasó Jesús. ¿Las puedes identificar? Jesús está en esta tierra cuando se hizo como nosotros, caminando como tú y yo en esta tierra, y ora al Padre y dice: ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Puedes ver el pasado, presente y futuro del Señor Jesús. Es decir, tres etapas de Jesucristo: antes de su encarnación, durante su encarnación y después de su encarnación. Esto es súper importante para ti, cristiano. ¿Por qué? Porque si vas a interpretar correctamente la Biblia, necesitas entender el contexto del que estamos hablando. Los testigos de Jehová y todas las personas que quieren minimizar la deidad de Jesús se centran en la parte donde está en su encarnación en los evangelios y sacan el texto de su contexto para decir: Jesús no es Dios, porque en ese momento él estaba limitado. Pero lleva un testigo de Jehová al Apocalipsis, donde Jesús está después de su encarnación, donde regresó a toda su gloria y su poder, y muestra al Jesús que está ahorita por la eternidad y no va a tener palabras de explicar su doctrina. Sin embargo, si no entendemos eso, entonces estamos orando y adorando a un Jesús que ya no es así. Es como la mariposa. Ustedes saben que primero es una oruga y luego es la metamorfosis y luego sale una bella mariposa, ¿verdad? Pues mucha gente está adorando la supuesta imagen de una oruga, cuando ya no está así, está en toda su gloria y su esplendor el Señor Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que en los evangelios ni en ninguna parte vas a encontrar una descripción de cómo era físicamente Jesús cuando estuvo en esta tierra. No lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque ya no es así.
Si hubiera una descripción así, todavía más habría idolatría de una imagen que ya no existe, que ya no es así. Entonces, hoy en esta mañana tiene que quedarte claro algo que va a transformar tu fe. Jesucristo ha pasado por 3 etapas, pero como está ahorita, es como el Apocalipsis nos lo muestra y eso va a transformar tu vida. Por ejemplo, antes de su encarnación, cuando estaba en toda su gloria, interactuó con la tierra varias veces, pero no dejó su gloria. Y por ejemplo, Daniel, el profeta Daniel, lo vio. Y mira lo que escribió Daniel. En 5 y 6 dice: y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Ese Jesús que te describe Daniel, ¿se parece al Jesús de las películas? No. ¿Se parece al Jesús de las imágenes? No. ¿Se parece al Jesús del Apocalipsis? Sí. Te vas a dar cuenta, ahorita que leamos Apocalipsis, que es exactamente, o es casi igual la descripción que da Daniel a la que da el apóstol Juan en el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en su gloria, dejó su gloria para venir a la tierra, resucita y recupera su gloria como estaba antes de su encarnación. ¿Está claro? Eso es muy importante que lo entiendas porque es tu Dios, para que puedas conocer quién es tu Dios realmente y cómo es Él, y te acerques a Él de la manera correcta y tengas la perspectiva correcta. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, durante su encarnación, por ejemplo, dice Filipenses 2, del 5 al 7, haya pues en ustedes ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses te lo escribe muy bien. Él estaba en toda su gloria, se levanta, se quita su vestido de Dios, lo deja en el trono y viene y desciende a la tierra en forma de hombre como tú y yo, limitado en un bebé frágil como tú y yo nacimos. ¿Estamos de acuerdo? O como dice Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne, se encarnó para ser como nosotros. En Hebreos 5:7, el autor de Hebreos lo describe de una manera muy padre. Dice Jesucristo en los días de su carne. Así le llama para describir el momento que Él estuvo en esta tierra, en los días de su carne. Pero ¿sabes qué? En Marcos 14:62, apúntalo en tus notas y en tu casa lo lees. Jesucristo está delante del sumo sacerdote Caifás, cuando fue arrestado para llevarlo a la cruz. Y Jesucristo, cuando le preguntan, ¿eres tú Dios o no? Jesús dice, yo soy. Y aparte le dice, y verás al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes. Y está describiendo Él cómo Él va a retomar su gloria y cómo vendrá después, en el fin de los tiempos, ya no limitado, sino con todo su poder a juzgar al mundo. Entonces, Jesucristo muere en la cruz y al tercer día resucita. ¿Cuántos dicen amén? Resucita y regresa a su trono y retoma su traje de Dios y se lo vuelve a poner. Esteban, el primer mártir, en Hechos 7, 55 y 56, es el primero que nos describe a ese Jesús que ha regresado a su gloria. Y él dice, antes de que lo mataran, justo antes dice, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Ya había regresado Jesucristo. En esa condición es donde se encuentra Juan el apóstol, se lo encuentra ahora en el Apocalipsis. En esa posición en la que vamos a ver ahora en el Apocalipsis, así como está en el Apocalipsis, es como está en este momento. Por eso es vital esta enseñanza esta mañana. Exactamente como lo describe Juan, aquí en el Apocalipsis es como está hoy, y como estará por la eternidad, y como vendrá a juzgar a las naciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta enseñanza, ¿para qué va a ser en tu vida? Va a ser para que entendamos cómo es realmente el Señor, ya que tu fe es directamente proporcional a tu conocimiento de Dios. Si aún tienes la idea que está en la cruz, como nos enseñaron a adorar el crucifijo, o tienes la idea de un hombre limitado, tu fe difícilmente moverá las montañas que la vida te presenta. Claro,
Si tu Dios es un Dios limitado, un Dios frágil como tú y yo, inconscientemente tú vas a tratar de solucionar tus propios problemas. Pero cuando entiendes quién es Jesús realmente, vas a caer rendido a sus pies como va a caer Juan, ahorita lo vas a ver, y como cayó Daniel, diciendo: Señor, tú eres todo. Todo es tuyo, tú gobiernas todo, no tengo por qué temer para nada. Esa es la intención de la enseñanza. Y también para defender tu fe ante las sectas que quieren minimizar al Señor Jesús, enseñando que no es Dios, tomando versículos de la etapa de su encarnación y aplicándolos fuera de contexto. ¿Sí está claro eso? Eso es bien importante. Porque muchas veces las sectas te han confundido sobre quién es Jesús. ¿Por qué? Porque te saca la Biblia y dice: ahí está, Jesús dice: ¿por qué me llamas bueno si solamente hay uno bueno y es Dios? Ahí está, dice el testigo de Jehová. Jesús no es Dios, él mismo lo está diciendo. Señores, el contexto, ¿dónde lo está diciendo? Durante su encarnación, cuando él se quitó el traje de Dios y lo dejó ahí en el trono y decidió despojarse de eso, hacerse como tú y yo. En esencia, él nunca dejó de ser Dios, pero no en ejecución. No estaba con toda su gloria. Si él hubiera venido con toda su gloria a la tierra, en el momento en que llega y toca la tierra, todo el mundo muere y cae por el resplandor de Jesús, como lo vas a ver ahorita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok, ya huele quemado, entonces lo voy a dejar para que piensen un poquito, porque su hámster está demasiado rápido dando ahí en tu mente, pero espero que sí me esté dando a entender hacia dónde vamos. Entonces, el título de esta mañana, si estás tomando notas, es Jesús al descubierto. Jesús al descubierto. Ahora sí vamos a entender quién realmente es Jesús, no lo que nos dicen los documentales, y no la imagen o la perspectiva limitada que Jesús tuvo durante su encarnación. ¿Cómo es realmente ahorita y por la eternidad? Si recuerdas el Apocalipsis, de hecho desde el versículo 1, desde el capítulo 1, versículo 1, dice la revelación de Jesucristo. Lo puedes ver en tu Biblia ahí, en el 1.1, los que traen Biblia. Lo primero que dice el Apocalipsis casi siempre es de lo que va a dar el libro o la carta que vas a leer. Dice la revelación de Jesucristo. Revelación significa descubrir. Por eso es que hoy vas a entender Jesús al descubierto. Realmente cómo es Jesús, y eso va a cambiar tu manera de cómo te acercas. Vamos a leer juntos, por favor, los versículos que vamos a estar viendo verso a verso. Lo leemos todos de una vez, son pocos, para tener la idea completa, y luego nos vamos a ir verso a verso. Apocalipsis 1, del 9 al 20. Abre tu corazón y deja que Dios empiece a mostrarte cómo realmente es Jesús. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias para que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra, su derecha, 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Se parece esta perspectiva de Jesús a las películas? No.
¿Se parece a las imágenes que se han adorado? No. ¿Se parece a la descripción de Daniel? Sí. ¿Puedes ver entonces las etapas de Jesús y cómo está ahora? Bien. Es muy importante porque vamos a profundizar en esto. Ojo, si te fijaste, Juan, cuando describe al Señor, utiliza mucho una palabra. La palabra como. Y era como Daniel. Y era como el sol. Y era como el bronce. ¿Lo viste? ¿Por qué? Pues ponte en el lugar de Juan. Imagínate que ves al Señor tal cual es en toda su gloria. ¿Cómo lo vas a describir? No existen palabras en todo el universo, en toda la tierra, que puedan describir la majestad y grandeza de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Juan hace mejor sus esfuerzos con las cosas que él conoce para darnos a entender cómo era. Entonces es algo, una idea solamente. No podemos hacer una imagen de esto porque aparte Dios reprueba hacer una imagen, pero podemos darnos una idea solamente de la grandeza de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, en esto que acabamos de leer, vamos a ver 4 aspectos de Jesucristo el descubierto. 4 aspectos de Jesucristo el descubierto que van a cambiar tu manera de cómo ves al Señor, tu perspectiva hacia Él y tu confianza y fe en Él. ¿De acuerdo? Una vez más leemos del 9 al 12, por favor. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 caneleros de oro. Los que han estado aquí los otros 2 domingos con los que iniciamos Apocalipsis ya saben a lo que significa el versículo 9, cuando dice que Juan estaba ¿en dónde? En una isla que se llamaba Patmos. ¿Por qué estaba ahí? Aquí dice: por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Es decir, él fue arrestado por ser cristiano, por predicar a Jesús. Lo llevaron al círculo romano, al coliseo romano, lo quisieron matar metiéndolo en aceite hirviendo. Dios lo libró, el aceite no le hizo nada. Entonces el emperador, enfurecido, dijo: no quiero verlo nunca más, destiérrenlo. Y lo desterraron a una isla que está enfrente de las 7 iglesias, que se llama Patmos. Y ahí, estando en Patmos, él, dice el versículo 10, estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Estaba en el Espíritu, es decir, él estaba orando a Dios y espiritualmente pudo ver la visión que se le estaba mostrando en el día del Señor. Cuando dice día del Señor, los eruditos dicen que puede ser 2 cosas: una, que era domingo, el día del Señor, o la otra era que él estaba espiritualmente en el día final del Señor, cuando vendrá a juzgar a las naciones, que es lo que Juan escribe. Juan está viendo todo lo que va a pasar en el día del Señor, en el día final del Señor. ¿Sí está claro eso? Pero ¿qué es lo primero que Juan percibe? ¿Lo puedes ver ahí? En el versículo 10. Lo primero que Juan percibe: una voz, ¿verdad? Él está orando y escucha una voz que estaba detrás de él. Una voz que habla hacia él, y ese es el primer aspecto de Jesucristo al descubierto: su palabra. Su palabra y cómo la describe es algo maravilloso. Primero, imagínate a Juan orando, no sé si estaba de rodillas, postrado, no sé, pero detrás de él escucha una voz. ¿Y esa voz cómo era? Como de trompeta, así es. Entonces él voltea para ver quién es. Juan, el apóstol, ¿conocía la voz de Jesús? ¿Caminó con Jesús? ¿Escuchó su voz cuando estuvo en los días de su encarnación? Sí, era un apóstol, uno de los 12. Los 3 años que estuvo con ellos, todos los días escuchó la voz de Jesús que le enseñaba, ¿verdad? Pero esta voz era diferente. Esta voz no era la misma voz, porque si no, él hubiera dicho: es Jesús. Y aparte era como de trompeta, y más adelante vamos a ver que la describe más todavía. Entonces, esta voz que estamos viendo, la palabra que sale de él, es la voz del Señor Jesús
glorificado en todo su poder y toda su majestad, y es como una trompeta, y dice más abajo como el estruendo de muchas aguas, como una catarata grandísima que se escucha y que llena toda la tierra. Así es su voz. Esa es la voz del verdadero Jesús, no del que estuvo limitado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando habla que estuvo en el Espíritu, un comentarista dice esto al respecto: es llevado más allá de un sentido o de estado normal, en donde Dios pudo revelar sobrenaturalmente los contenidos de este libro. Así estaba en el Espíritu. Entonces, Juan conocía la voz de Jesús perfectamente de cuando estuvo con Jesús en su encarnación, pero esta voz era muy diferente, era como de trompeta, era la voz del Señor glorificado. ¿Tú conoces a alguien que tenga un vocerrón? ¿Alguien conoce que tiene un vocerrón? ¿Verdad que esos que hablan así como que... ¿Y verdad que impone una voz así? ¿Sí? Eso no es nada comparado con esta voz. Si cuando estuvo en su encarnación, limitado el Señor, su voz transformó muchas cosas. Su voz calmó la tempestad, ¿verdad? ¿Se acuerdan que le dijo al mar y al viento que se calmara y hubo bonanza? Su voz sanó enfermos, su voz levantó muertos, su voz tumbó a más de 600 hombres cuando vinieron a arrestarlo. Le dijeron: Jesús Nazareno, dijo: yo soy, y cayeron 600 hombres, cayeron al piso con su voz cuando estaba limitado. Imagínate ahora su voz en todo su poder, en toda su gloria y en toda su majestad. ¿Te imaginas? ¿Cómo habrá sido esa voz? Su voz, su palabra, creó el universo. Cuando dice Juan 1:1 que todas las cosas por Él fueron hechas, creó el universo, calmó la tempestad, arde nuestro corazón. Es Él mismo, la palabra, Él es el verbo, dice Juan 1:1. Es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Esa voz, esa palabra que ha transformado tu vida, ¿la puedes identificar? Esa voz y esa palabra que tiene poder es la voz del mismo Señor glorificado. Esa voz como de trompeta que ha llegado y que te ha librado de tantas cadenas, de tanta esclavitud, que te ha sanado, que te ha restaurado, que te ha dado una nueva vida. Esa voz que escuchaste un día y que por eso estás aquí hoy, es esa voz como estruendo, como una trompeta de Jesús resucitado, glorificado en su trono. Amén. ¿Puedes reconocer que la voz de Jesús ha transformado tu corazón? Amén. Obviamente, si fueras Juan el apóstol, hubiera sido algo súper impactante, ¿verdad? O sea, él escuchó la voz físicamente. Él estaba orando y de repente escucha atrás: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces Juan voltea, yo me sorprendido a ver esa voz, y entonces ve al Señor Jesús. Ahí en el versículo 11, cuando dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Esas 7 iglesias ya las estudiamos unos domingos antes. Son las iglesias de Asia, que ahora es Turquía, que en ese momento había 7 iglesias, y a ellos les escribe esta visión, y a cada una de ellas le da un mensaje, que lo vamos a ver a partir del próximo domingo, una por una, ¿de acuerdo? Son las 7 iglesias. Entonces, vamos a continuar ahí, leyendo por favor del 12 al 13. Una vez más el 12 y ahora el 13. Dice: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Viste? La vestimenta de Jesús que describe aquí Juan es una vestimenta especial de la realeza. El oro siempre se relaciona en la Biblia con la realeza. Ese cinto de oro, que era casi como una faja de oro que se ponían aquí, mostraba autoridad, mostraba poder, mostraba que era como un rey. Entonces, el segundo aspecto de Jesucristo al descubierto es su reinado. Su reinado. Y cuando lo ve Juan, dice que está en medio de ¿qué? Puedes ver ahí en el versículo 12 al final. 7 candeleros de oro, ¿lo viste?
y en medio de esos candeleros estaba el Señor Jesús. Eso es algo muy importante. Al final en el versículo 20 ya leímos esos 7 candeleros que son. ¿Alguien ya lo pudo identificar qué son? Las 7 iglesias, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo es esto: el Señor Jesús está en medio de la iglesia. Eso es lo que está diciendo. En medio de los 7 candeleros, ahí Él se manifiesta en medio de la iglesia. El Señor Jesús se manifiesta a este mundo a través de sus iglesias, como en esta iglesia en la que estamos tú y yo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabes que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y somos candeleros de oro, significa que somos luz al mundo. Eso es lo que el Señor está diciendo. Entonces, la vestimenta de Jesús indica que Él es una persona de gran dignidad y autoridad. No lo ves vestido así en las películas ni cuando estuvo aquí, ¿verdad? Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza. ¿Lo recuerdas? Porque venía en su etapa de humillación, en su etapa de encarnación. Entonces, tu fe no la puedes basar en que Jesucristo así está, como muchas veces nos ha enseñado la religión. Porque Jesucristo ya no está así. Estuvo un momento así, pero ya no está así, como lo he dicho muchas veces. Entonces, Daniel 4:34, aquí habla Nabucodonosor, el rey de Babilonia, él mismo que fue humillado por Jesucristo en todo su gloria y su esplendor. Dice: yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, a Jesús, cuyo dominio es sempiterno, para siempre, para toda la eternidad, y su reino por todas las edades. Jesucristo, en todo su poder, está en su trono reinando. Es lo que está haciendo. Reinando desde su trono todo lo que sucede en toda la humanidad, en todo el universo, por toda la historia, por toda la eternidad. Él tiene dominio y control de todo. El Jesucristo que nos presentaron no es así, pero este sí. Entonces, si tú cambias el chip esta mañana y sacas el cassette o el chip, los nuevos, o el USB para los más nuevos, que te pusieron la religión o tú mismo, las películas o tus ideas, quitas ese y metes el USB correcto, que te da la información correcta de quién es Jesús, entonces eso se traduce en que tienes fe en Él aún y que vivas situaciones difíciles, porque sabes que Él está en su trono con todo su poder, reinando sobre lo que sucede en tu vida y a tu alrededor y sobre todos. Amén. Por eso es que puedes confiar en Él y puedes descansar en Él. Entonces, Jesucristo tiene el dominio, gobierno y reinado sobre todo y todo el tiempo. Amén. Puedes descansar entonces en esta gran verdad y reconocer que lo que te preocupa está en sus manos. Puedes descansar en eso. Amén. Sigamos leyendo por favor del 14 al 16. Mira otro aspecto de Jesús al descubierto. Dice el 14: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Lo pueden ver? En toda su gloria y su esplendor. Si tú pudieras voltear a verlo, sería más difícil verlo que ver el sol directamente, por el resplandor que tiene Jesús. Esa gloria, eso significa el resplandor, gloria, majestad, poder. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el tercer aspecto de Jesucristo, el descubierto, su gloria y su resplandor. Ahora, con lo que hemos leído hasta ahorita, te vuelvo a poner lo que dice Daniel o lo que escribió Daniel antes de su encarnación. Y trata de comparar lo que dijo Daniel con lo que estamos leyendo de Juan aquí en el Apocalipsis. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de qué. Una vez más, el cinto de oro. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago. Una vez más, el resplandor. Sus ojos como antorchas de fuego, exactamente igual.
sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, significa el rojo vivo, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿Te das cuenta? Es exactamente igual. En esta mañana, mi corazón, pero más que nada el corazón de Dios, es que tú puedas cambiar tu perspectiva que tienes de Jesús a esta. Porque así está Él ahora. Cada vez que te acercas a Él en oración, que tengas la perspectiva correcta, que entiendas cómo es el Señor, quién es el Señor, para que puedas descansar en Él y que tu fe se vaya literalmente hasta los cielos. Imagínate que eres un cristiano perseguido del primer siglo. Antes de que pudieras entender el Apocalipsis, quizás tenías la idea de Jesucristo cuando estuvo en su carne. Obviamente porque esos relatos se fueron pasando entre ellos. Pero estás en el Coliseo Romano y están los leones que van a venir sobre ti, tu familia y tus hijos. Pero los cristianos que recibieron esta enseñanza y pudieron abrir sus ojos, quitar la venda de sus ojos y poder descubrir o ver o percibir completamente cómo era el Señor, pudieron enfrentar los leones, sabiendo que Jesucristo reinaba por la eternidad y que iba a tomar como algo agradable el sacrificio que ellos estaban haciendo por Él. Que no estaban dependiendo del emperador, porque el que realmente tenía el reinado y el gobierno es Jesucristo, por encima del emperador. ¿Estamos de acuerdo? Tradúcelo a tus problemas entonces. Tradúcelo a tus situaciones diarias, difíciles. ¿Puedes comparar tu situación con la grandeza de Jesús? No es nada, ¿verdad? Esa es la intención del Apocalipsis. El que tenga su cabeza y sus cabellos como blancos, como blanca lana, como nieve, no es nada más un emblema de antigüedad, de sabiduría, sino es la evidencia de su gloria. La blancura y esplendor de su cabeza y cabello sin duda procedían de los rayos de luz y gloria, los cuales circundan su cabeza y salen disparados en todas direcciones. Eso es lo que un comentarista lo describió de una manera muy interesante. Aparte de eso, dice en el versículo 14, léelo conmigo al final, sus ojos eran como ¿qué? Como llama de fuego. Habla de esa mirada penetrante del Señor que ve corazones y ve todo lo que sucede en toda la tierra y en todo el universo, como dice Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel de quien tenemos que dar cuenta. Son ojos de fuego, del cual no te puedes ocultar, y tu corazón está totalmente expuesto a él. Amén. Mira cómo lo describe esta otra versión, la versión de Latinoamérica. Su cabello era tan blanco como la lana y hasta parecía estar cubierto de nieve. Sus ojos parecían llamas de fuego y sus pies brillaban como el bronce que se funde en el fuego y luego se pule. Su voz resonaba como enormes y estruendosas cataratas. ¿Te puedes imaginar eso? Imagínate que eres Juan y ves eso y escuchas eso. ¿Qué escribirías tú hoy en día? ¿Cómo lo describirías? Como vimos, las 7 estrellas habla de los líderes o representantes de las 7 iglesias. Lo puedes ver en el versículo 20. A la mitad dice: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ángeles significa mensajero, es la palabra original, mensajero. No es que tengamos un ángel de la guarda, eso no existe, ¿verdad? Eso nos enseñaron, pero no es así. Sino los mensajeros de la palabra de Dios a las iglesias. Es decir, lo que está diciendo es: Jesús tiene toda la iglesia en sus manos. Amén. Jesús tiene toda la iglesia en sus manos. Esa es una gran bendición. Y una vez más, ponte en el contexto. La iglesia estaba siendo perseguida. Había el rumor de que el cristianismo estaba en crisis y que se iba a terminar, porque de los 12 apóstoles quedaba solamente uno vivo e iba en camino al Coliseo Romano a ser asesinado. Pero Jesús está diciendo: la iglesia está en mis manos y las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de ella. La iglesia va a continuar porque está en mis manos. Eso es lo que está diciendo una vez más aquí. Si tú eres un cristiano de esa época, recibes este mensaje, puedes confiar en él.
Amén. Toda la gloria es para Jesús. Por eso lo dice más adelante en Apocalipsis 5:12. Ellos cantaban en un potente coro: digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Muéstrale este versículo a un testigo de Jehová, a ver qué te dice. Y en su Biblia, ya lo chequé yo, viene igual. Entonces dile, ¿cómo puede ser que no es Dios y tu Biblia le está dando toda la gloria y la honra y la alabanza y el poder por los siglos de los siglos y se postran ante Él? Y dice Cordero, el que fue sacrificado, que fue inmolado. No está hablando de Jehová, del Padre, está hablando del Hijo. ¿Cómo puedes explicar eso? Que Jesucristo aquí está totalmente al descubierto, como Él es ahora y como será por toda la eternidad. Amén. ¿Puedes unirte a este coro? Tu corazón pudiera unirte a este coro potente de los cielos que lo está adorando y pudieras decir lo mismo: digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a terminar leyendo, por favor, el 17 al 20. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Juan quedó muerto a los pies de Jesús, y era una visión, ¿de acuerdo? Obviamente, el resplandor, el poder de Jesús es infinito. El poder de Jesús es infinito. Por eso cuando vino a esta tierra, tuvo que dejarlo ahí arriba. Porque si se fuera presentado aquí en la tierra como Dios, todo el mundo hubiera caído muerto literal, ¿verdad? Entonces dejó allá ese poder, pero lo recuperó y así está ahorita. Él tiene todo el poder, Él es todopoderoso, Él es infinitamente poderoso, amén. Ese es el cuarto aspecto de Jesucristo, el descubierto su poder. Juan, con solamente verlo, cayó como muerto, pero me encanta. Jesucristo puso su mano derecha, dice ahí en el versículo 17, dice: puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, yo soy el inicio y el fin de todo. Todo depende de mí, todo está en mis manos, incluso la muerte y el Hades, el lugar de los muertos. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo Jesús? Y además le da poder para que se ponga de pie y pueda seguir hablando. Así que esta mañana el Señor te dice lo mismo: no temas, todo depende de Él y puedes confiar en su poder, en su majestad y en su gloria. Yo tengo la muerte yo tengo la llave de la muerte y del Hades. Significa yo tengo la entrada, yo decido quién entra a la muerte, es decir, quién muere y quién no muere, y quién entra al Hades. Yo tengo las llaves. Yo decido quién muere, cuándo muere y cómo muere. No la santa muerte que adora la gente, que es un diablo, un demonio que adoran por temor a la muerte, cuando es Jesús el Señor de la muerte y de la vida y de todo. Amén. Spurgeon escribió esto que me encantó: bendita posición, hablando de que estaba muerto a sus pies. ¿Te alarma la muerte? Nunca hemos estado más vivos que cuando estamos muertos a sus pies. No importa qué nos depare si estamos a los pies de Jesús. Mejor es el estar muerto ahí que estar vivo en cualquier otro lugar. Amén. Una vez más, comparando con Daniel, en la misma visión que tuvo. Daniel 10, 8 al 10, mira lo que le pasó a Daniel. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Exactamente lo mismo.
El poder de Jesús es infinito y es ilimitado. Amén. Entonces, para terminar, te quiero decir las palabras de una mujer cristiana que sobrevivió a los campos de concentración de los nazis. Y cuando le preguntaron, le dijeron: ¿cómo lo hiciste para poder sobrevivir ese infierno tan difícil, donde muchos murieron, donde los torturaban de esa manera? Ella dijo esto: nunca temas a un futuro desconocido si está en las manos de un Dios conocido. Si realmente conoces a tu Dios, si realmente sabes quién es Jesús, puedes descansar tu futuro desconocido en Él y confiar en Él y ser lleno de gozo, de libertad y de paz, porque Él tiene todo en control y Él gobierna desde su santo trono todo lo que sucede. Amén. 4 aspectos de Jesucristo descubierto: su palabra, su reinado, su gloria y su poder. Él es el Dios Todopoderoso. Amén.